estuve fuera solo 4 días. 4 míseros días en un viaje de negocios a Chicago, cerrando el mayor acuerdo de mi carrera. Cuando entré en el asador de Enzo esa noche de viernes, esperaba celebrar con mi esposa, Rory, en la fiesta de cumpleaños de su hermana. En cambio, la encontré riendo como una adolescente con Pierce Eldro, su exnovio de la universidad, mientras todos los demás fingían no darse cuenta. El restaurante bullía de conversaciones, el tintineo de las copas y el chisporroteo de filetes caros. Candelabros de cristal proyectaban una luz cálida sobre manteles blancos y banquetas de cuero. Este era el tipo de lugar de Ayla. Lujoso, pretencioso, el tipo de establecimiento donde una copa de vino cuesta más de lo que la mayoría de la gente gasta en el almuerzo. Me quedé en la entrada un momento, observando. Rory tenía la mano sobre el antebrazo de Pierce, inclinándose hacia él mientras él le susurraba algo que la hizo echar la cabeza hacia atrás y reír. Llevaba el vestido negro que le había comprado para nuestro aniversario el año pasado, el que decía que la hacía sentir segura. Aparentemente, la hacía sentir lo suficientemente segura como para coquetear con otros hombres. Jared. Ayla me vio primero, saludando desde la cabecera de la mesa. Ahí está el hombre del momento. Ven, siéntate. 23 personas se giraron para mirarme. Amigos, familiares, colegas del bufete de abogados de Rory. Reconocí a la mayoría, aunque me preguntaba a cuántos les caía bien de verdad en lugar de simplemente tolerarme porque estaba casado con la chica de oro. Me acerqué, mis pasos amortiguados por la gruesa alfombra. Rory levantó la vista, y por un segundo, vi algo parpadear en su rostro. Culpa, molestia por ser interrumpida. Difícil de decir con Rory. Había perfeccionado el arte del camuflaje emocional durante sus años como abogada de litigios. Hola, cariño, dijo, sin apartarse de Pierce. ¿Cómo estuvo tu vuelo? Esclarecedor. Saqué la silla vacía a su lado. La que deberían haberme guardado, pero que aparentemente no era lo suficientemente importante como para evitar que Pierce se acercara más a mi esposa. Pierce extendió la mano con esa sonrisa de político que había cultivado desde el instituto. Jared, qué bueno verte, amigo. Rory me estaba contando sobre tu nuevo contrato. Felicidades. Le estreché la mano, notando la palma suave y el apretón débil. Pierce siempre había sido más estilo que sustancia, el tipo de hombre que se veía impresionante en trajes caros, pero se doblaba bajo presión real. Trabajaba en ventas en alguna empresa de tecnología. Aunque, por lo que había oído a través de amigos en común, sus números no estaban precisamente incendiando el mundo. Gracias, dije, sentándome en mi silla. Aunque me sorprende que Rory tuviera tiempo para hablar de mis negocios entre ponerse al día sobre los viejos tiempos. El comentario cayó como una piedra en agua estancada, enviando ondas de silencio incómodo por nuestra sección de la mesa. Ayla levantó una ceja, claramente disfrutando de la tensión. Siempre había sido la más aguda de las dos hermanas, más rápida con las palabras y menos preocupada por las sutilezas sociales. Oh, vamos, dijo Rory, finalmente poniendo algo de distancia entre ella y Pierce. Solo estábamos hablando de la vieja pandilla de la universidad. ¿Recuerdas a Pierce? Estaba en mi grupo de estudio en el último año. Claro que recordaba a Pierce. Lo recordaba rondando a Rory como un perro perdido hasta que ella finalmente aceptó salir con él. Recordaba su dramática ruptura justo antes de la graduación. Como había llorado durante semanas y jurado que nunca volvería a hablarle. Aparentemente, el tiempo lo cura todo, especialmente cuando tu marido está convenientemente fuera de la ciudad. El camarero apareció, dejando un whisky solo sin que se lo pidieran. Ayla lo había pedido por mí, conociendo mi preferencia. Al menos alguien en esta mesa todavía prestaba atención a los detalles. Entonces, Pierce, dije, tomando un sorbo del líquido ámbar. ¿Qué te trae de vuelta a la ciudad? La última vez que supe, estabas conquistando la costa oeste. La sonrisa de Pierce se tensó casi imperceptiblemente. En realidad, he vuelto hace unos 6 meses. Me transfirieron a la oficina regional. A veces la vida te da una vuelta completa, ya sabes. Qué curioso cómo funciona eso, dije. Rory nunca mencionó haberse topado contigo.
Nos reencontramos hace poco, dijo Pierce rápidamente. Nos encontramos en esa nueva cafetería del centro. El mundo es un pañuelo. Asentí, guardando esa información. La cafetería estaba a 3 manzanas del bufete de Rory. Ella iba allí todos los martes y jueves por la mañana. Lo había hecho durante los últimos 2 años. Si Pierce se había topado con ella allí, había estado haciendo sus deberes. La conversación derivó hacia temas más seguros. El ascenso de Ayla a socia principal, el clima inusualmente cálido, especulaciones sobre las próximas elecciones. Participé cuando fue necesario, pero sobre todo observé. Rory seguía mirando de reojo a Pierce cuando pensaba que yo no la veía. Pierce seguía revisando su teléfono, escribiendo mensajes rápidos debajo de la mesa. Trabajo de aficionado. ¿Sabes?, dijo Ayla durante una pausa en la conversación. Hablando de cambios en la vida, he querido preguntarles algo a ustedes dos. Tenía esa mirada, la que ponía en el tribunal cuando estaba a punto de destrozar a un testigo de la parte contraria. Rory debió reconocerla también, porque se quedó muy quieta. ¿Qué es? Pregunté, genuinamente curioso ahora. Bueno, estaba revisando unos documentos de planificación patrimonial para un cliente, y me hizo pensar en ese acuerdo prenupcial que firmaron ustedes dos. ¿Recuerdan cómo pasamos horas revisando cada cláusula? La temperatura en nuestro extremo de la mesa pareció bajar 10 grados. El rostro de Rory se puso pálido y Pierce de repente encontró su filete fascinante. Ayla, dijo Rory en voz baja. Este no es el lugar. Oh, pero es un documento tan interesante, continuó Ayla, su voz lo suficientemente alta como para llegar a las mesas cercanas. Especialmente esa cláusula de devastación. Ya sabes, la que se activa si alguna de las partes comete adulterio, pérdida total de los bienes conyugales, disolución inmediata, sin posibilidad de impugnación. Dejé mi vaso de whisky con mucho cuidado. A nuestro alrededor, las conversaciones se habían detenido. Pierce parecía querer meterse debajo de la mesa. La mano de Rory temblaba mientras alcanzaba su vino. Ya es suficiente, susurró Rory. Solo pienso que es fascinante desde una perspectiva legal, dijo Ayla inocentemente. Quiero decir, ¿quién sería lo suficientemente tonto como para arriesgarlo todo por una indiscreción momentánea? Tendría que ser alguien increíblemente imprudente o increíblemente estúpido. Antes de sumergirnos más en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbanse, dejen un me gusta, comenten y presionen ese botón de hype para impulsar este canal y que más gente pueda descubrir estas increíbles historias de Reddit. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje rápido a Drake Torren, mi abogado. Ejecuta la cláusula de devastación. Implementación total ahora. La respuesta llegó en menos de 30 segundos. Confirmado. Todas las cuentas congeladas. Propiedades aseguradas. Los papeles se presentarán a primera hora del lunes. Me levanté, dejando caer mi servilleta sobre la mesa. Bueno, esto ha sido esclarecedor. Gracias por la encantadora velada, Ayla. Feliz cumpleaños. Jare. ¿Espera? Rory se puso de pie de un salto, el pánico se colaba en su voz. ¿A dónde vas? La miré. La miré de verdad, por lo que sospechaba que podría ser la última vez como mi esposa. Todavía era hermosa, todavía la mujer ambiciosa de la que me había enamorado hace 12 años. Pero en algún punto del camino, la ambición se había convertido en derecho y el amor se había convertido en conveniencia. Me voy a casa, dije. A nuestra casa. Ya sabes, la que está a mi nombre. Caminé hacia la salida, oyendo el raspado de las sillas detrás de mí mientras la gente se levantaba. Los tacones de Rory resonaban rápidamente en el suelo mientras se apresuraba a alcanzarme. Jared, por favor. Estás montando una escena, siseó, agarrándome del brazo en el vestíbulo del restaurante. Me volví para enfrentarla, manteniendo mi voz baja pero clara. ¿Yo estoy montando una escena? Eso es bueno viniendo de alguien que se pasó la última hora coqueteando con su ex delante de la mitad de la comunidad legal. No fue así. Guárdatelo para alguien a quien le importe, dije,
quitando suavemente su mano de mi brazo. Llama a Pierce. Quizás él pueda enviarte dinero para el autobús. Salí al aire fresco de la noche, dejando atrás el sonido de la voz de Rory llamándome por mi nombre y el murmullo excitado de los chismes que ya empezaban a extenderse por el restaurante. 4 días. Eso es todo lo que había tardado mi matrimonio en implosionar. Pero mientras conducía a casa por calles familiares, sentí algo que no había experimentado en años. Libertad. El juego acababa de empezar. Y por primera vez en mucho tiempo, yo tenía todas las cartas. La casa se sentía diferente cuando entré solo esa noche. Más grande de alguna manera, pero también más mía de lo que había sido en años. Me serví otro whisky y me senté en mi sillón de cuero, el que Rory siempre se quejaba, llamándolo un esperpento que no combinaba con su decoración cuidadosamente seleccionada. Mi teléfono vibró con la primera de lo que serían muchas llamadas de Rory. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego escuché sus mensajes cada vez más frenéticos mientras revisaba los documentos que Drake me había enviado por correo electrónico. Jared, coge el teléfono. Necesitamos hablar de esto como adultos. Sé que estás enfadado, pero estás exagerando. Pierce y yo solo somos amigos. Esto es ridículo. No puedes simplemente congelar nuestras cuentas porque estás celoso. Por favor, cariño, solo devuélveme la llamada. Podemos arreglarlo. Para el quinto mensaje, el tono meloso de cariño había desaparecido, reemplazado por el tono afilado que usaba con el abogado de la parte contraria. Esto es acoso, Jared. Te llevaré a los tribunales tan rápido que te dará vueltas la cabeza. No puedes hacerme esto. Pero podía, y lo había hecho. El acuerdo prenupcial que Ayla había elaborado era hermético, diseñado para proteger a ambas partes, pero particularmente devastador para cualquiera lo suficientemente estúpido como para violar sus términos. Rory lo había firmado sin pensarlo mucho, confiada en su propia fidelidad y ansiosa por casarse. Nunca se había molestado en leer la letra pequeña. El sábado por la mañana trajo nuevo entretenimiento. Estaba tomando café en la terraza trasera cuando oí un coche entrar en el camino de entrada. A través de la puerta lateral, vi a Rory marchar hacia la puerta principal, todavía con la ropa de la noche anterior. Probó su llave, luego golpeó la puerta cuando no giró. Había cambiado las cerraduras a las 6 de la mañana. Drake conocía a un tipo que le debía un favor. Jared. Gritó, abre esta puerta ahora mismo. Me quedé donde estaba, disfrutando de mi café y del espectáculo. La señora Henderson de al lado había salido a regar su jardín, pero estaba claramente más interesada en el drama que se desarrollaba en mi porche. Sé que estás ahí dentro. La voz de Rory se estaba volviendo estridente. Esta también es mi casa. En realidad, no lo era. La casa era mía. Comprada antes de nuestro matrimonio con dinero que había ahorrado durante mis días de ingeniero. Rory nunca había contribuido un centavo a la hipoteca, aunque había gastado mucho en renovaciones y muebles. Mi teléfono sonó. Drake. Buenos días, Sol. Su voz ronca tenía un toque de diversión. Supongo que la señora ha descubierto sus nuevos arreglos de vivienda. Está proporcionando entretenimiento gratuito para el vecindario, dije, viendo a Rory intentar mirar por las ventanas delanteras. ¿Cómo va todo por tu parte? Todo bien cerrado. Cuentas conjuntas congeladas, tarjetas de crédito canceladas, su nombre eliminado de todo lo que importa. Tiene su cuenta corriente personal y el efectivo que tuviera a mano, pero eso es todo. Ah, y tengo un agente judicial listo para el lunes por la mañana. Perfecto. Hay una cosa, dijo Drake. Intentó acceder a la caja de seguridad esta mañana. El banco me llamó cuando no pudieron localizarte. Eso era interesante. La caja de seguridad contenía documentos importantes, algunas joyas y unos $15,000 en efectivo, dinero de emergencia que había guardado a lo largo de los años. ¿Por qué necesitaría Rory acceso a eso a menos que estuviera planeando algo? Manténla cerrada, dije. Si quiere algo de ahí, puede pedirlo amablemente. Después de que Drake colgara, entré y subí las escaleras a nuestro dormitorio. El armario de Rory estaba exactamente como lo había dejado, organizado por color y temporada,
los zapatos dispuestos en filas ordenadas, las joyas exhibidas en un armario a medida. Probablemente querría recoger sus cosas eventualmente, pero por ahora, todo se quedaba donde estaba. Estaba examinando su joyero cuando noté que faltaba algo. El collar de perlas que su abuela le había dejado, valorado en unos $5.000, había desaparecido. También sus pendientes de diamantes y el broche antiguo que había heredado de mi madre. Interesante. Rory había estado planeando su estrategia de salida más tiempo de lo que yo había pensado. Los golpes en la puerta principal habían cesado, pero cuando miré por la ventana del dormitorio, vi a Rory sentada en su coche, hablando animadamente por teléfono, probablemente llamando a Pierce o quizás a su abogado. De cualquier manera, estaba a punto de recibir muy malas noticias sobre sus opciones. Decidí visitar el gimnasio de Mickey, mi santuario durante los últimos 5 años. El lugar era todo lo que Rory odiaba. Ruidoso, sudoroso, poblado por tipos de clase trabajadora a los que no les importaba su título de abogada ni sus conexiones sociales. Mickey Torino, el dueño, era un exboxeador que me había acogido bajo su ala cuando aparecí enfadado y fuera de forma después de una semana particularmente brutal en el trabajo. Vaya, vaya, dijo Mickey mientras entraba. Mira lo que ha traído el gato. Pensaba que ya habías terminado con nosotros ahora que eres un pez gordo de los negocios. Nunca demasiado grande para este lugar, dije, vendándome las manos. Además, puede que necesite volver a ponerme en forma para la lucha. Mickey levantó una ceja, pero no hizo preguntas. Esa era una de las cosas que me gustaban de él. Entendía que algunas conversaciones se tenían con guantes, no con palabras. Llevaba 3 asaltos golpeando el saco pesado cuando Pierce Eldro entró por la puerta. Se veía ridículo con su ropa de entrenamiento de diseño, como un modelo masculino jugando a disfrazarse. Varios de los habituales lo miraron, evaluándolo con el desprecio casual reservado para los farsantes evidentes. Jared, dijo, acercándose con cautela. Esperaba que pudiéramos hablar. Dejé de golpear el saco y me volví para enfrentarlo. ¿Hablar de qué, Pierce? ¿Sobre anoche? Sobre Rory. Miró a su alrededor nervioso, claramente incómodo con la audiencia. Mira, creo que ha habido un malentendido. ¿En serio? ¿Qué tipo de malentendido? Rory y yo solo somos amigos, viejos amigos poniéndonos al día. No hay nada romántico entre nosotros. Me desenvolví las manos lentamente, tomándome mi tiempo. Eso es curioso, porque según los extractos de la tarjeta de crédito de mi esposa, ustedes dos se han estado poniendo al día con bastante regularidad. Almuerzos los martes en Romanos, citas para tomar café los jueves, ese viaje de fin de semana a la montaña que me dijo que era una conferencia legal. La cara de Pierce se puso blanca. No sé de qué estás hablando. Claro que lo sabes. Me acerqué un paso y él retrocedió instintivamente. Sabes exactamente de lo que estoy hablando porque has estado planeando esto durante meses. El encuentro accidental, la amistad reavivada, la seducción gradual de una ama de casa aburrida que cree que se merece algo mejor de lo que tiene. No es así. Así es como es, dije, mi voz resonando claramente por todo el gimnasio. Es como si fueras un perdedor patético que no pudo triunfar en California, así que regresaste arrastrándote aquí para meterte en el matrimonio de otro hombre. Es como si estuvieras tan desesperado por validación que persigues a una mujer que te dejó hace 20 años. El gimnasio se había quedado en silencio. Incluso la música parecía apagada. Pierce miró a su alrededor desesperadamente, dándose cuenta de que estaba completamente fuera de su elemento. No lo entiendes, dijo débilmente. Rory no es feliz. No ha sido feliz durante años. ¿Y tú vas a arreglar eso? Tú. Me reí y varios de los tipos se unieron. Pierce, no podrías arreglar un pinchazo, y mucho menos un matrimonio. ¿Qué crees exactamente que tienes para ofrecerle? Se enderezó, tratando de encontrar algo de valor. Más que tú, aparentemente. Al menos yo la escucho. Al menos aprecio lo que ha logrado. Oh, aprecias sus logros. ¡Qué conmovedor! Cogí mi botella de agua y di un largo trago. Dime, Pierce, ¿cómo van tus propios logros?
Sigues en ventas, ¿verdad? ¿Cómo te va con eso? Su mandíbula se tensó. Me va bien. Ah, sí. Porque oí de un amigo en común que tu empresa ha estado teniendo problemas. Despidos, territorios reducidos, cuotas no alcanzadas. Debe ser difícil tratar de impresionar a una abogada exitosa cuando apenas puedes mantener a flote tu propia carrera. Eso dio en el clavo. Las manos de Pierce se cerraron en puños. Y por un momento, pensé que realmente intentaría lanzarme un puñetazo. Eso habría sido entretenido. En cambio, intentó recuperar la compostura. Esto no se trata de dinero o carreras. Se trata de conexión, de comprensión. De oportunidad, lo interrumpí. Viste la oportunidad de volver a la vida de Rory cuando era vulnerable. Y la aprovechaste. Comportamiento clásico de depredador. Me di la vuelta, descartándolo, y alcancé mi batido de proteínas. Mientras desenroscaba la tapa, fingí tropezar ligeramente, salpicando el líquido con sabor a chocolate sobre las impecables zapatillas blancas de Pierce. Ups, dije. Lo siento. Parecen caras. Pierce miró sus zapatillas arruinadas, probablemente $200 de cuero italiano, ahora manchadas de marrón. Lo hiciste a propósito. ¿Yo? Difícil de probar, me encogí de hombros. Los accidentes ocurren. Al igual que viejos amigos que se encuentran accidentalmente en cafeterías, ¿verdad? Abrió la boca para responder, luego pareció pensarlo mejor. En cambio, se dio la vuelta y se dirigió a la salida, sus zapatos mojados chirriando con cada paso. La puerta se cerró de golpe detrás de él y el gimnasio estalló en risas. Buen trabajo, dijo Mickey, apareciendo a mi lado. Ese chico necesitaba una lección de humildad. Oh, apenas estamos empezando, dije. Esa noche, di una vuelta por el barrio de Pierce. Vivía en un complejo de apartamentos de moda en el centro, el tipo de lugar que se promocionaba para jóvenes profesionales, pero que en realidad eran solo estudios sobrevalorados con nombres elegantes. Aparqué al otro lado de la calle y esperé. Efectivamente, alrededor de las 10 de la noche, Pierce salió del edificio y caminó hacia su coche, un BMW de leasing que probablemente costaba más al mes que el alquiler de la mayoría de la gente. Iba vestido para salir, probablemente para encontrarse con Rory en algún lugar discreto. Lo seguí a distancia mientras conducía hasta el Marriott de la Quinta Calle. Elección interesante. Lo suficientemente cerca del centro para ser conveniente, pero lo suficientemente lejos de los lugares habituales de Rory para evitar ser reconocido. Pierce aparcó en el garaje del hotel y desapareció dentro. No lo seguí. No lo necesitaba. En cambio, conduje a casa e hice algunas llamadas. Por la mañana, Pierce descubriría que alguien aparentemente había puesto azúcar en su depósito de gasolina y le había rajado 2 neumáticos. Nada que no se pudiera arreglar, pero caro e inconveniente. El tipo de cosa que podría pasarle a alguien que aparca en zonas mal iluminadas mientras realiza actividades cuestionables. El domingo trajo un nuevo desarrollo. Estaba leyendo el periódico cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Tenemos que hablar. Nos vemos en Riverside Park. Mediodía. Ven solo. Rory se estaba desesperando, recurriendo a teléfonos desechables y reuniones clandestinas. Esto debería ser interesante. Llegué al parque 15 minutos antes y elegí un banco con una vista clara de todos los accesos. Riverside Park estaba concurrido los domingos por la tarde. Familias con niños, corredores, parejas paseando perros. Muchos testigos si Rory decidía montar otra escena. Apareció puntual, vistiendo vaqueros y un suéter en lugar de su habitual atuendo profesional. Parecía cansada, más vieja de alguna manera, como si el estrés de las últimas 48 horas la hubiera envejecido. Gracias por venir, dijo, sentándose a mi lado, pero manteniendo una distancia cuidadosa. Dijiste que necesitábamos hablar. Te escucho. Respiró hondo, recomponiéndose. Quiero disculparme por lo del viernes por la noche. Tenías razón. Fui inapropiada con Pierce y lamento que tuvieras que ver eso. Inapropiada. Repetí.
Es una elección de palabra interesante. Lo que quiero decir es que puedo haberte dado una impresión equivocada sobre mi relación con él. ¿Y cuál sería la impresión correcta? Dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Pierce y yo hemos sido amigos. Nada más. Sí, hemos almorzado un par de veces y sí, hemos hablado de los viejos tiempos, pero no hay nada romántico entre nosotros. Asentí pensativamente. Entonces, cuando le hablaste de los problemas en nuestro matrimonio, era solo una conversación amistosa. Su compostura flaqueó ligeramente. Nunca dije que hubiera problemas. Cuando te quejaste de que no entiendo las presiones de tu carrera, de que no aprecio tus sacrificios, de que a veces te preguntas cómo habría sido tu vida si hubieras tomado decisiones diferentes. Todo eso fue solo charla casual. Me miró fijamente, dándose cuenta de que sabía más de lo que había pensado. ¿Cómo sabes de nuestras conversaciones, Rory? Eres una mujer inteligente, pero no eres tan cuidadosa como crees. Mensajes de texto, registros de tarjetas de crédito, datos de ubicación. Todo está ahí si alguien sabe dónde buscar. ¿Me has estado espiando? He estado prestando atención, algo que aparentemente debería haber hecho antes. Nos sentamos en silencio por un momento, viendo a un joven padre empujar a su hija en un columpio. Ella chillaba de alegría cada vez que él la empujaba más alto, con total confianza en sus manos. ¿Qué quieres?, preguntó Rory finalmente. Quiero honestidad. Completa y brutal honestidad. Sin lenguaje de abogados, sin frases cuidadosas, sin omisiones estratégicas. Solo la verdad. Estuvo en silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. He sido infeliz durante mucho tiempo. No contigo específicamente, sino con todo. Mi vida, nuestra vida, las decisiones que he tomado. Cuando Pierce volvió, me recordó quién solía ser. Los sueños que tenía antes de quedar atrapada en hipotecas, cenas y mantener las apariencias. Así que decidiste tener una aventura. ¿No? La palabra salió más aguda de lo que pretendía. Quiero decir, no exactamente. ¿Nunca? No hemos. ¿Qué, Rory? No nos hemos acostado juntos, dijo finalmente. Hemos hablado de ello y nos hemos besado un par de veces, pero aún no hemos cruzado esa línea. Aún, admitió. Al menos ahora estaba siendo honesta. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. No perdón, sino una especie de claridad. Esto no se trataba de pasión o un gran romance. Se trataba de una crisis de la mediana edad y un pobre control de los impulsos. Esto es lo que va a pasar, dije. Vas a terminar lo que sea que tengas con Pierce. Completamente, permanentemente, sin contacto. Te mudarás de la casa y encontrarás tu propio lugar. Y vas a firmar los papeles del divorcio sin oponerte. ¿Y si hago todo eso? Entonces podría considerar un acuerdo que te deje con algo más que tu cuenta corriente personal. Se giró para mirarme directamente por primera vez desde que se sentó. ¿Y si no lo hago? Entonces la cláusula de devastación se mantiene y obtienes exactamente lo que el acuerdo prenupcial especifica por adulterio. ¿Nada? Pero no hemos. El adulterio no es solo físico, Rory. Las aventuras emocionales también cuentan. Especialmente cuando involucran reuniones secretas, mentiras y joyas robadas para financiar tu estrategia de salida. Su rostro se puso pálido. ¿Sabes lo de las joyas? Sé muchas cosas. La pregunta es si eres lo suficientemente inteligente como para reducir tus pérdidas o lo suficientemente estúpida como para seguir cavando este hoyo más profundo. Se levantó bruscamente, su compostura finalmente rompiéndose por completo. No puedes hacerme esto. He construido una carrera, una reputación. No dejaré que destruyas todo por lo que he trabajado. No estoy destruyendo nada, dije con calma. Tú hiciste todo eso sola. Yo solo me estoy asegurando de que haya consecuencias. Se alejó sin decir otra palabra, sus hombros rígidos de ira y miedo. Me quedé en el banco unos minutos más, viendo a las familias disfrutar de su tarde de domingo. Pronto,
Sería libre de construir el tipo de vida que quisiera. El pensamiento era a la vez aterrador y estimulante. Mi teléfono vibró con un mensaje de Drake. El abogado de Rory llamó. ¿Quieren reunirse mañana? Debería ser divertido. Sonreí y respondí, que empiecen los juegos. El lunes por la mañana trajo el tipo de lluvia gris y persistente que hacía que todo pareciera cansado y derrotado. Estaba en mi oficina a las 7 de la mañana, poniéndome al día con los correos electrónicos y revisando contratos cuando Drake llamó con una actualización. Acabo de salir de la reunión con el equipo legal de Rory, dijo, sonando divertido. La representa Hamilton, Morrison y Associates. Artillería pesada. Artillería cara, dije. Hamilton era uno de los bufetes de derecho de familia más prestigiosos del estado, el tipo de firma que cobraba $500 la hora solo por devolver llamadas. Muy cara, lo que me hace preguntarme cómo planea pagarles considerando su situación financiera actual. Esa era una buena pregunta. La cuenta corriente personal de Rory tenía quizás $3.000, y sus tarjetas de crédito estaban al máximo por sus juergas de compras y almuerzos secretos con Pierce. O había encontrado un benefactor muy generoso, o estaba apostándolo todo a anular el acuerdo prenupcial. ¿Cuál es su estrategia?, pregunté. Alegan angustia emocional, argumentando que has creado un ambiente hostil que la obligó a buscar consuelo en otro lugar. Quieren que el acuerdo prenupcial sea declarado inválido por coacción y términos desmedidos. Me reí. ¿Coacción? Hizo que su propio abogado lo revisara. Demonios, su hermana escribió la mitad de las cláusulas. Mencioné eso. Alegan que Ayla tenía un conflicto de intereses y que Rory fue presionada para firmar por la dinámica familiar. Eso es desesperado incluso para ellos. Se pone mejor, dijo Drake. También alegan que has sido económicamente abusivo durante todo el matrimonio, controlando el dinero y limitando su independencia. ¿Con qué pruebas? Aparentemente, el hecho de que la casa y los activos principales estén a tu nombre constituye un patrón de control financiero. Sin importar que la mayoría de eso lo tuvieras antes de casarte. Me froté las sienes, sintiendo que se acercaba un dolor de cabeza. ¿Cómo quieres manejar esto? Deja que presenten sus mociones. Responderemos con las pruebas de su aventura, el robo de joyas y el patrón documentado de engaño. Debería ser suficiente para desmontar sus argumentos bastante rápido. Después de que Drake colgara, intenté concentrarme en el trabajo, pero mi mente seguía divagando. Rory estaba jugando un juego peligroso, gastando dinero que no tenía en abogados que probablemente le estaban dando falsas esperanzas sobre sus posibilidades. Era como ver a alguien apostar su último dólar en una mano perdedora. Demasiado orgullosa o demasiado estúpida para retirarse. Mi asistente llamó a la puerta alrededor de las 10 de la mañana. Señor Solace, hay una mujer aquí para verlo. Dice que es personal. Levanté la vista para ver a Ayla de pie en la puerta, con un aspecto inusualmente serio. Iba vestida con su atuendo de tribunal, un traje negro elegante, el pelo recogido severamente. El tipo de atuendo diseñado para intimidar al abogado contrario. Tenemos que hablar, dijo, cerrando la puerta detrás de ella. Sobre Rory. Sobre muchas cosas. Se sentó frente a mi escritorio, cruzando las piernas y estudiándome con esos agudos ojos verdes. He oído que ha contratado a Hamilton para luchar contra el acuerdo prenupcial. Las noticias viajan rápido. Lo hacen cuando estás en la misma comunidad legal. Richard Hamilton me llamó esta mañana buscando información sobre la construcción de los documentos. Eso es interesante. ¿Qué le dijiste? Nada útil. Privilegio abogado-cliente y todo eso, sonrió ligeramente. Pero pensé que deberías saber que van a ir a por mí con todo, tratando de demostrar que tuve un conflicto de intereses cuando ayudé a redactar el acuerdo. ¿Lo tuviste? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. La sonrisa de Ayla se ensanchó, pero había algo frío en sus ojos. Eso depende de cómo definas, conflicto de intereses, dijo finalmente. Ciertamente, estaba velando por tus mejores intereses. Si eso entraba en conflicto con los intereses de Rory es una cuestión de perspectiva. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que conozco a mi hermana mucho más tiempo que tú.
Conozco sus debilidades, sus patrones, su tendencia a tomar malas decisiones cuando está aburrida o frustrada. Ayla se inclinó ligeramente hacia adelante. La cláusula de devastación no era solo para protegerte de una hipotética infidelidad futura, Jared. Era un seguro contra una inevitable. Las palabras me golpearon como una bofetada fría. ¿Sabías que te engañaría? Sabía que era capaz de ello. Rory siempre ha sido egoísta. Siempre ha creído que las reglas no se aplican a ella. Incluso de niñas, me quitaba mis juguetes, mis amigos, mis novios, y luego actuaba sorprendida cuando me enfadaba. ¿Tus novios? La expresión de Ayla se endureció. En el último año de universidad, estaba comprometida con Michael Torres. Un gran tipo, estudiante de Derecho, lo tenía todo planeado. Entonces Rory decidió que estaba aburrida de Pierce y quería ver qué veía yo en Michael. Sentí que las piezas encajaban. ¿Te robó a tu prometido? Lo sedujo en mi fiesta de cumpleaños, luego actuó como si fuera un gran gesto romántico cuando terminaron juntos. Duró unos 6 meses antes de que se aburriera y pasara a otra cosa. Pero para entonces, Michael y yo habíamos terminado. ¿Y nunca me contaste esto? Porque pensé que tal vez el matrimonio la cambiaría. Tal vez tener algo real que perder la haría madurar, se encogió de hombros Ayla. Estaba equivocada, obviamente. Pero me aseguré de que el acuerdo prenupcial te protegiera cuando resultara que estaba equivocada. La miré fijamente, tratando de procesar esta revelación. Así que todo esto, la cláusula, la preparación, todo fue venganza. Justicia, corrigió. La venganza habría sido más directa. Estos son solo consecuencias. Rory tomó sus decisiones y ahora tiene que vivir con los resultados. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Tu coche se ve bien. Sería una pena que le pasara algo. Le mostré el mensaje a Ayla, quien frunció el ceño. ¿Pierce? Probablemente. Ha estado escalando desde nuestra conversación en el gimnasio. ¿Qué conversación? La puse al día sobre la visita de Pierce a mi case, su humillación y el posterior vandalismo de su coche. Ayla escuchó con creciente diversión. ¿Le pusiste azúcar en el depósito de gasolina? Yo no hice nada, dije inocentemente. Pero alguien ciertamente lo hizo, además de rajarle los neumáticos. Jared, dijo, pero estaba sonriendo. Eso es terrible. Terrible pero efectivo. Está nervioso, cometiendo errores, enviando mensajes amenazantes que pueden ser rastreados hasta él. Mi teléfono vibró de nuevo. ¿Crees que eres muy listo? Veremos qué tan listo eres cuando todos sepan qué clase de hombre eres realmente. Reenvié el mensaje a Drake con una nota, añade esto al archivo. No es muy bueno en esto, observó Ayla. No, no lo es. Pierce siempre ha sido más fanfarronería que sustancia. La pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar para impresionar a Rory. Esa noche, lo descubrí. Salía de la oficina alrededor de las 7 cuando noté que mi coche, un Audi de 2 años que había comprado después de conseguir mi cliente más grande, había sido rayado con una llave a lo largo del lado del conductor. Arañazos profundos y deliberados que costarían miles de dólares reparar adecuadamente. Caminé alrededor del vehículo, documentando el daño con la cámara de mi teléfono. Los arañazos deletreaban una palabra, perdedor. Sutil, Pierce. Muy sutil. Llamé a la policía y presenté una denuncia, luego hice que remolcaran el coche a un taller. Mientras esperaba un taxi, llamé al gimnasio de Mickey. Mickey, soy Jared. ¿Tu sobrino sigue trabajando de seguridad en ese complejo de apartamentos del centro? Sí, Tommy tiene el turno de noche en Harbour View. ¿Por qué? Necesito un favor. Nada ilegal, solo información sobre uno de los residentes. ¿Qué tipo de información? El tipo que podría ayudarme a entender la rutina diaria de alguien. Mickey se quedó en silencio por un momento. ¿Esto es por ese niño bonito que vino buscando problemas ayer? Podría ser. Tommy sale a las 6 de la mañana, haré que te llame. A la mañana siguiente, Tommy Torino llamó con noticias interesantes.
Pierce había estado trabajando hasta tarde las últimas noches, saliendo de su apartamento alrededor de la medianoche y no regresando hasta el amanecer. Su coche aparecía en aparcamientos de hoteles por toda la ciudad. Hoteles diferentes cada noche, pero siempre el mismo patrón. Parece que está tratando de evitar ser rastreado, dijo Tommy, pero no es muy bueno en ello. Sigue usando la misma tarjeta de crédito, la misma rutina. ¿Alguna idea de con quién se reúne? Estoy bastante seguro de que es una mujer. Los vi juntos en el vestíbulo del Marriott anteanoche. Rubia, de aspecto profesional, parecía molesta por algo. Rory se reunía con Pierce en hoteles ahora, probablemente tratando de planificar su próximo movimiento. Las joyas robadas probablemente financiaban estos encuentros clandestinos junto con su costosa representación legal. Estaba agotando los recursos rápidamente, tomando decisiones cada vez más desesperadas. Decidí que era hora de aplicar más presión. El miércoles por la noche, conduje hasta Harbour View y aparqué al otro lado de la calle del edificio de Pierce. Efectivamente, alrededor de las 11:30, salió y se subió a un coche de alquiler. Aparentemente, su BMW todavía estaba en el taller después del incidente del azúcar y los neumáticos. Lo seguí hasta el Sheraton, luego llamé al número principal del hotel. Hotel Sheraton, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, soy el detective Morrison de la policía de la ciudad, dije, ahondando un poco mi voz. Hemos recibido informes de actividad sospechosa en su aparcamiento. ¿Podría pedirle a seguridad que haga una ronda por la zona? Por supuesto, detective. ¿Enseguida? 20 minutos después, Pierce y Rory salieron apresuradamente del hotel, con aspecto de pánico y desaliñados. La seguridad del hotel probablemente estaba haciendo preguntas incómodas sobre la pareja que se había estado reuniendo en secreto en diferentes habitaciones. Los seguí de vuelta al apartamento de Pierce, donde se sentaron en el coche durante otros 30 minutos, discutiendo claramente. Rory salió 2 veces, cerrando la puerta de golpe ambas veces antes de finalmente irse furiosa a su propio coche y marcharse. El jueves trajo más entretenimiento. Drake llamó con una actualización sobre los procedimientos legales. Hamilton presentó su moción para invalidar el acuerdo prenupcial, dijo. Es tan débil como esperábamos, pero están lanzando todo a la pared para ver qué se pega. ¿Cuál es su cronograma? La audiencia está programada para el próximo viernes. Preside la jueza Morrison. Es dura pero justa. No le gustan los argumentos frívolos. ¿Y nuestra contramoción? Presentada esta mañana. Pruebas de adulterio, robo y fraude. Además, los mensajes de texto amenazantes que Pierce ha estado enviando deberían ser suficientes no solo para mantener el acuerdo prenupcial, sino también para que Rory sea acusada de robo. Esa tarde, recibí una llamada de mi banco. Alguien había intentado acceder a la caja de seguridad utilizando documentación falsificada. El intento no había tenido éxito, pero las cámaras de seguridad del banco habían captado imágenes claras de la persona que lo intentaba. No era Rory, era Pierce. Me reuní con el gerente del banco y revisé las imágenes. Pierce había entrado vistiendo traje y corbata, llevando lo que parecían ser documentos oficiales y se había acercado con confianza a la zona de las cajas de seguridad. Cuando el empleado le pidió identificación y verificación, había presentado un permiso de conducir y lo que parecía ser un documento de poder notarial. Los documentos eran falsificaciones bien hechas, explicó el gerente. Si nuestro empleado no hubiera sido particularmente minucioso, podría haber obtenido acceso. ¿Qué buscaba? Según el poder notarial, se suponía que debía recuperar artículos específicos para la señora Solace. Joyas, efectivo, documentos importantes. Así que Rory había enviado a Pierce a vaciar la caja de seguridad, probablemente planeando usar el contenido para financiar su huida o defensa legal. El hecho de que hubiera usado documentos falsificados significaba que ambos eran ahora culpables de intento de fraude, además de todo lo demás. Llamé a Drake con la noticia. Maravilloso, dijo. El fraude bancario es un delito federal. Incluso el intento es un delito grave. ¿Qué quieres hacer con esto? Por ahora, nada. Pero si siguen presionando, siempre podemos entregar las pruebas al FBI.
Esa noche, decidí visitar el club de campo donde Rory y yo habíamos sido miembros durante los últimos 5 años. El Lakewood Country Club era de dinero viejo y nuevas pretensiones, el tipo de lugar donde se cerraban tratos de negocios jugando al golf y se construían o destruían reputaciones durante la cena. Encontré a Rory en el bar, sentada sola en una mesa de esquina, cuidando lo que parecía ser su tercer martini. Todavía era hermosa, pero ahora tenía un aire desesperado, una fragilidad que no había estado allí una semana antes. ¿Te importa si me uno?, pregunté, sin esperar respuesta antes de sentarme. Levantó la vista con los ojos enrojecidos. ¿Vienes a regodearte? Vengo a ofrecerte una última oportunidad de ser inteligente con esto. ¿Inteligente? Se rió amargamente. Has destruido mi vida, congelado mis activos, puesto a mi propia hermana en mi contra, ¿y quieres hablar de ser inteligente? Yo no puse a Ayla en tu contra, Rory. Tú lo hiciste hace años cuando le robaste a su prometido. Su rostro se puso blanco. Te contó lo de Michael. Me contó muchas cosas, incluyendo el hecho de que diseñó el acuerdo prenupcial específicamente para atraparte cuando inevitablemente engañaras. Rory miró fijamente su copa de martini, haciendo girar la aceituna con una pequeña espada de plástico. Siempre me odió. Incluso cuando éramos niñas, estaba celosa de todo lo que yo tenía. O tal vez simplemente se cansó de verte tomar cosas que no te pertenecían. Michael vino a mí, dijo Rory a la defensiva. Yo no lo seduje. Dijo que tenía dudas sobre Ayla, que pensaba que éramos más compatibles. ¿Y Pierce? También vino a ti. Se quedó en silencio por un largo momento. Pierce me entiende. Ve quién soy realmente, no solo lo que puedo proporcionar o lograr. Lo que él ve es una oportunidad. Una abogada exitosa con activos y conexiones. Alguien que puede ayudarlo a reconstruir su carrera en decadencia. Eso no es verdad. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que Pierce pagó la cena? ¿Cuándo fue la última vez que contribuyó con algo a tu relación además de halagos y promesas vacías? No respondió, lo que fue respuesta suficiente. Esto es lo que te ofrezco, dije. Abandona el desafío legal, termina las cosas con Pierce, y te daré un divorcio limpio con suficiente dinero para empezar de nuevo. Sigue luchando y lo perderás todo. Tu carrera, tu reputación, tu libertad. Mi libertad. Saqué mi teléfono y le mostré las imágenes de seguridad del banco de Pierce intentando acceder a la caja de seguridad. Fraude bancario, Rory. Cargos federales. Incluso si no sabías que estaba usando documentos falsificados, tú lo enviaste allí. Eso te convierte en cómplice. Su mano tembló mientras alcanzaba su bebida. ¿Estás mintiendo? ¿Lo estoy? ¿Quieres apostar tu futuro a eso? Me levanté, dejando un billete de 20 en la mesa para cubrir sus bebidas. Tienes hasta la audiencia del viernes para decidir. Después de eso, la oferta expira, y tendrás que vivir con las consecuencias de tus elecciones. Mientras me alejaba, oí que me llamaba por mi nombre, pero no me di la vuelta. El juego estaba casi terminado, y Rory finalmente comenzaba a entender que había estado jugando con una baraja marcada desde el principio. El viernes no podía llegar lo suficientemente pronto. El resto de la semana pasó en un torbellino de preparativos legales y una creciente desesperación por parte del bando de Rory. Drake trabajó sin descanso reuniendo pruebas y declaraciones de testigos mientras yo me centraba en mi negocio e intentaba mantener una apariencia de normalidad. Pierce, mientras tanto, parecía estar perdiendo completamente el control de la realidad. Los mensajes de texto amenazantes continuaron, volviéndose cada vez más desquiciados. El miércoles llegó, destrozaste mi coche. Pagarás por esto. El jueves, Rory se merece algo mejor que un loco controlador como tú. El viernes por la mañana, esto no ha terminado. Ni de lejos. Cada mensaje fue reenviado a Drake y añadido a nuestro creciente archivo de pruebas. Pierce estaba construyendo nuestro caso por nosotros, un mensaje paranoico a la vez. La audiencia estaba programada para las 2 de la tarde del viernes. Llegué al juzgado temprano, vistiendo mi mejor traje y llevando un maletín lleno de documentos que destruirían sistemáticamente cualquier simpatía que la jueza pudiera tener por la posición de Rory.
Rory ya estaba allí con su equipo legal, acurrucados en una intensa conversación cerca de las puertas de la sala. Parecía agotada, como si no hubiera dormido en días. Su cabello, normalmente perfecto, estaba ligeramente desordenado, y su maquillaje no podía ocultar del todo las ojeras bajo sus ojos. Pierce estaba sentado cerca, tratando de parecer solidario, pero sobre todo simplemente parecía fuera de lugar con su traje de alquiler mal ajustado. Seguía revisando su teléfono y mirando nerviosamente a su alrededor como si esperara que la seguridad lo arrestara en cualquier momento. Señor Solace. Drake apareció a mi lado, luciendo relajado y confiado. ¿Listo para esto? Más que listo. ¿Cómo nos vemos? Como si estuviéramos a punto de ganar la lotería. El equipo de Hamilton parece nervioso, y deberían estarlo. Todo su caso se basa en apelaciones emocionales y tecnicismos procesales, mientras que nosotros tenemos pruebas reales de mala conducta. La jueza Morrison dio inicio a la sesión exactamente a las 2 de la tarde. Era una mujer de aspecto severo de unos 60 años, con cabello gris acero y el tipo de comportamiento práctico que sugería que había oído todas las historias tristes y trucos legales del libro. Esta es una moción para invalidar un acuerdo prenupcial, comenzó, revisando sus notas. Señor Hamilton, usted representa a la demandante. Proceda, por favor. Richard Hamilton se puso de pie, todo cabello plateado y traje caro, proyectando el tipo de confianza que costaba $500 la hora. Señoría, mi cliente fue coaccionada para firmar un acuerdo desmedido que viola los principios básicos de justicia y equidad. Durante los siguientes 30 minutos, Hamilton pintó un cuadro de Rory como víctima de abuso financiero y presión familiar. Según su narrativa, yo era un esposo controlador que la había manipulado para que renunciara a sus derechos, mientras que Ayla era una abogada en conflicto que había traicionado los intereses de su propia hermana. Fue una actuación magistral, llena de terminología legal y apelaciones emocionales. Si no hubiera sabido la verdad, yo mismo podría haberme convencido. Entonces Drake se levantó para nuestra respuesta. Señoría, comenzó en voz baja. El abogado de la demandante les ha contado una historia convincente. Desafortunadamente, es en gran parte ficción. Drake desmanteló metódicamente los argumentos de Hamilton, presentando pruebas de la aventura de Rory, las joyas robadas, los documentos falsificados y el comportamiento cada vez más errático de Pierce. Le mostró a la jueza mensajes de texto, extractos de tarjetas de crédito, registros bancarios e imágenes de seguridad. Este no es el caso de una mujer inocente victimizada por un acuerdo injusto, concluyó Drake. Este es el caso de alguien que violó los términos de un contrato y ahora quiere escapar de las consecuencias. La jueza Morrison revisó las pruebas cuidadosamente, haciendo preguntas puntuales sobre cronogramas y documentación. Estaba particularmente interesada en las imágenes de seguridad del banco y los mensajes de texto amenazantes de Pierce. Señor Hamilton, dijo finalmente. ¿Su cliente tiene alguna explicación de por qué sus joyas fueron retiradas de la casa conyugal antes del presunto evento desencadenante? Hamilton consultó rápidamente con Rory, quien le susurró urgentemente al oído. Señoría, mi cliente simplemente estaba tomando precauciones para proteger su propiedad personal. ¿Precauciones contra qué? Contra una posible represalia de su esposo. Pero según su propia línea de tiempo, esto ocurrió antes de cualquier confrontación o revelación de impropiedad. ¿Cómo estaba anticipando represalias por acciones que aún no habían sido descubiertas? Hamilton balbuceó en busca de una respuesta, pero estaba claro que lo habían atrapado. Las joyas robadas demostraban premeditación, lo que socavaba toda su narrativa de una mujer inocente impulsada a buscar consuelo en otro lugar. La jueza Morrison dirigió su atención a Pierce, que había estado tratando de hacerse invisible en la última fila. Señor Eldro, por favor acérquese al estrado. Pierce avanzó con piernas temblorosas, pareciendo un hombre que se dirige a su ejecución. Señor Eldro, ¿es usted consciente de que intentar acceder a la caja de seguridad de otra persona usando documentos falsificados es un delito federal? Yo. Solo estaba tratando de ayudar a Rory a conseguir sus cosas. ¿Con documentos falsificados? No sabía que eran falsos. Rory me los dio. La jueza Morrison miró a Rory, que se había puesto pálida. Señora Solace, ¿le proporcionó al señor Eldro documentación fraudulenta?
Hamilton se levantó rápidamente. Señoría, mi cliente invoca su derecho de la quinta enmienda contra la autoincriminación. Anotado. La jueza Morrison hizo una nota en su blog legal. Señor Eldro, puede retirarse, pero le sugiero encarecidamente que consulte con un abogado sobre su situación. Pierce prácticamente huyó de la sala del tribunal, dejando a Rory sola para enfrentar las preguntas de la jueza. La audiencia continuó durante otra hora, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda. La jueza Morrison había visto suficientes pruebas para concluir que el acuerdo prenupcial era válido, que se había ejecutado correctamente y que Rory había violado sus términos. Se deniega la moción de invalidación, anunció. El acuerdo prenupcial se mantiene tal como está escrito, y sus términos se harán cumplir. Además, remito el asunto de los documentos bancarios fraudulentos a las autoridades federales correspondientes para su investigación. Hamilton intentó una última apelación. Señoría, solicitamos una suspensión pendiente de apelación. Denegada. Este tribunal no ve motivos de apelación que probablemente tengan éxito. La jueza Morrison cerró su expediente con finalidad. Se levanta la sesión. Salí del juzgado sintiéndome como si acabara de ganar la pelea de campeonato de mi vida. Rory y su equipo legal se agruparon cerca de los escalones del juzgado, probablemente discutiendo el control de daños y los próximos pasos, pero sus opciones eran limitadas ahora. Drake me dio una palmada en el hombro. Bueno, eso fue satisfactorio. Hamilton parecía que se había tragado un limón. ¿Qué pasa ahora? Ahora ejecutamos los términos del acuerdo prenupcial. Rory se queda con sus efectos personales y lo que sea que estuviera en sus cuentas individuales antes del matrimonio. Todo lo demás se queda contigo. Y la investigación federal. Eso está fuera de nuestras manos. Pero sospecho que Pierce va a tener algunas conversaciones muy incómodas con agentes del FBI en un futuro próximo. Mientras caminábamos hacia nuestros coches, vi a Rory acercándose. Parecía derrotada, más vieja de alguna manera, como si el peso de sus decisiones finalmente se hubiera asentado sobre sus hombros. Jared, dijo en voz baja. ¿Podemos hablar, por favor? Drake me miró interrogativamente. Asentí. 5 minutos. Estaré en el coche, dijo Drake, alejándose pero manteniéndose al alcance del oído. Rory y yo nos quedamos en los escalones del juzgado. Dos personas que una vez se habían prometido amarse para siempre, ahora extraños unidos solo por documentos legales e historia compartida. Lo siento, dijo finalmente. Por todo. La mentira, el engaño, las decisiones estúpidas. No te merecías nada de esto. No, no me lo merecía. Sé que probablemente no puedas perdonarme, pero quiero que sepas que sí te amé. Quizás no de la manera que necesitabas, pero te amé. La miré de verdad, y traté de encontrar algún rastro de la mujer con la que me había casado. Todavía estaba allí, enterrada bajo años de ambición, decepción y malas decisiones. Pero estaba allí. Yo también te amé, dije. Pero el amor no es suficiente cuando una persona sigue tomando y la otra sigue dando. Asintió, las lágrimas comenzaban a caer. ¿Qué pasa ahora? Ahora te toca a ti descubrir cómo reconstruir tu vida. Encontrar un nuevo trabajo, un nuevo lugar para vivir, nuevos amigos que no sepan nada de esto. Eres inteligente y talentosa, Rory. Puedes empezar de nuevo si quieres. ¿Y Pierce? Me encogí de hombros. Pierce probablemente irá a la cárcel. El fraude bancario es un asunto serio, y no es lo suficientemente inteligente como para salir de ello con palabras. Cerró los ojos como si intentara bloquear la realidad de su situación. Realmente lo arruiné todo, ¿verdad? Completa y totalmente. Supongo que me merezco lo que me toca. Te mereces lo que eliges, corregí. Tomaste decisiones y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Eso no es un castigo. Es solo la vida. Se dio la vuelta y se alejó sin decir otra palabra, sus tacones resonando en los escalones del juzgado como un temporizador en cuenta regresiva. La vi irse, sintiendo algo que no era del todo tristeza y no era del todo alivio. Drake reapareció a mi lado. ¿Cómo te sientes?
Como si acabara de despertar de un sueño muy largo y muy extraño. ¿Un buen sueño o un mal sueño? Consideré la pregunta. Ambos. Pero me alegro de estar despierto. Condujimos de vuelta a la oficina de Drake para finalizar el papeleo y comenzar el proceso de terminar oficialmente mi matrimonio. Fue sorprendentemente simple considerando lo complicada que había sido la relación. Unas pocas firmas, algunos documentos presentados, y 12 años de matrimonio se reducirían a una nota legal a pie de página. Hay una cosa más, dijo Drake mientras terminábamos. La membresía del club de campo. Está a nombre de ambos, pero dadas las circunstancias, podrían querer revisar la situación. ¿Qué tipo de revisión? El tipo en el que sugieren cortésmente que uno o ambos podrían ser más felices en otro lugar. A los clubes de campo no les gusta el drama, especialmente el tipo que involucra investigaciones federales. Esa noche, conduje hasta el Lakewood Country Club para lo que podría ser mi última visita como miembro. El lugar se veía igual que siempre. Jardines bien cuidados, coches caros en el aparcamiento, gente bien vestida fingiendo que sus vidas eran perfectas. Encontré al gerente del club, Robert Ashford, en su oficina revisando los horarios de los eventos. Levantó la vista cuando llamé, su expresión cuidadosamente neutral. Jared, qué bueno verte. Por favor, siéntate. Supongo que has oído hablar de los procedimientos judiciales. La voz corre rápido en nuestra comunidad, dijo diplomáticamente. Quiero que sepas que la posición del club es de completa neutralidad en asuntos personales. Pero tenemos estándares con respecto a la conducta de los miembros, particularmente cuando se trata de actividades que podrían reflejar negativamente en la reputación del club. Asentí. ¿Quieres que renuncie a mi membresía? Quiero lo que es mejor para todos los involucrados, incluyéndote a ti y a Rory. La membresía de la señora Solace dependía de la tuya. Si eliges renunciar, su acceso a las instalaciones del club terminaría automáticamente. Era una forma educada de decir que nos estaban echando a ambos, pero me estaban dando la dignidad de hacer que pareciera voluntario. Aprecié el gesto, aunque el resultado final fuera el mismo. Presentaré mi carta de renuncia mañana, dije. Probablemente sea lo mejor. Aunque quiero que sepas que esta decisión refleja las circunstancias, no ningún juicio sobre tu carácter. Siempre has sido un caballero y un crédito para el club. Mientras volvía a mi coche, pasé por el comedor donde Rory y yo habíamos celebrado aniversarios, éxitos empresariales y noches tranquilas cuando todavía disfrutábamos de la compañía del otro. Esos recuerdos parecían pertenecer a personas diferentes ahora. Personajes de una historia que había terminado mal. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Esto no ha terminado. Pagarás por lo que nos has hecho. Le mostré el mensaje al guardia de seguridad en la puerta. Si alguien pregunta por mí o intenta acceder al club usando mi nombre, por favor llame a la policía inmediatamente. ¿Hay algún problema, señor Solace? Solo tomando precauciones. El guardia hizo una nota en su libro de registro. Estaremos atentos. Conduje a casa por calles familiares que de alguna manera se veían diferentes ahora, como si el paisaje hubiera cambiado mientras no prestaba atención. La casa estaba oscura y silenciosa, pero se sentía más como paz que como soledad. Me serví un whisky y me senté en mi sillón de cuero, el que Rory siempre había odiado. Mañana, empezaría a averiguar qué venía después. Nuevas rutinas, nuevas metas, tal vez incluso nuevas relaciones eventualmente. Pero esta noche, estaba contento de sentarme en silencio y apreciar el simple placer de estar solo con mis pensamientos. El juego había terminado, y yo había ganado. Pero la victoria se sentía diferente de lo que esperaba. Menos triunfante, más como alivio. Me había protegido a mí y a mis activos, había expuesto la verdad y había hecho que la gente rindiera cuentas por sus acciones. Eso era suficiente. Mi teléfono vibró una vez más. Otro mensaje amenazante de Pierce, probablemente. O tal vez Rory tratando de negociar algún tipo de acuerdo. No me molesté en comprobarlo. Lo que sea que tuvieran que decir, podía esperar hasta mañana. Esta noche era mía. El sábado por la mañana trajo noticias inesperadas. Estaba tomando café y leyendo la sección financiera cuando Drake llamó,
sonando más emocionado de lo que lo había oído en años. Pon el canal 7, dijo sin preámbulos. ¿Vas a querer ver esto? Cogí el mando y cambié al canal de noticias local. Una reportera estaba de pie frente al edificio de apartamentos de Pierce, hablando a un micrófono mientras coches de policía y vehículos del FBI llenaban el fondo. Arrestado esta mañana temprano por cargos federales de fraude bancario y robo de identidad, decía la reportera. Pierce Eldro, de 42 años, presuntamente utilizó documentos falsificados para intentar acceder sin autorización a cuentas financieras pertenecientes a múltiples víctimas. Múltiples víctimas. Eso era interesante. La investigación comenzó cuando el empresario local Jared Solace informó de actividad sospechosa en sus cuentas personales, continuó la reportera. Los agentes del FBI descubrieron que Eldro había estado llevando a cabo esquemas similares contra otras personas, utilizando relaciones románticas para obtener acceso a información personal y recursos financieros. La cámara se movió para mostrar a Pierce siendo llevado esposado, su rostro parcialmente oculto, pero claramente reconocible. Parecía más pequeño de alguna manera, disminuido, como un hombre que finalmente se había quedado sin trucos. Santo cielo, dije al teléfono. ¿Cuántas otras víctimas? Al menos 6 que han identificado hasta ahora, dijo Drake. Aparentemente, nuestro chico Pierce ha estado trabajando en este timo durante años. Se dirige a mujeres exitosas, generalmente abogadas o ejecutivas de negocios, las agasaja y cena con ellas, y luego gradualmente obtiene acceso a su información financiera. Y Rory era solo la última marca. Aunque en su caso, se volvió codicioso e intentó acceder a la caja de seguridad antes de haberla preparado adecuadamente. Eso fue lo que hizo que todo se derrumbara. Sentí una extraña mezcla de reivindicación y lástima. Reivindicación porque demostraba que Pierce era exactamente el depredador que había sospechado, y lástima porque Rory había sido manipulada por alguien mucho más calculador de lo que ninguno de los dos había imaginado. ¿Qué significa esto para los procedimientos de divorcio? Hace todo más limpio. Es difícil argumentar que Rory estaba siguiendo su corazón cuando su amante resulta ser un criminal de carrera que la estaba usando para obtener ganancias financieras. El informe de noticias continuó con entrevistas a vecinos y compañeros de trabajo, pintando un cuadro de Pierce como un sociópata encantador que había dejado un rastro de relaciones rotas y cuentas bancarias vacías en varios estados. El FBI estaba pidiendo a otras posibles víctimas que se presentaran. Todavía estaba procesando esta información cuando sonó el timbre de mi puerta. A través de la mirilla, vi a Ayla en mi porche delantero, sosteniendo una botella de champán y luciendo inusualmente alegre. ¿Celebrando ya? Pregunté, abriendo la puerta. Oh, esto apenas comienza, dijo, pasando junto a mí hacia la sala de estar. ¿Has visto las noticias? Acabo de terminar de verlas. Pierce es todo un criminal consumado, aparentemente. 6 víctimas que conocen, probablemente más. El FBI cree que ha estado llevando a cabo este timo durante al menos 5 años, moviéndose de ciudad en ciudad, apuntando a mujeres exitosas de entre 30 y 40 años. Abrió el champán con una eficiencia practicada, llenó 2 copas y me entregó una. Por la justicia, dijo, levantando su copa. Por las consecuencias, respondí. Bebimos y tuve que admitir que el champán sabía mejor que cualquier vino que hubiera probado en meses. Hay algo más, dijo Ayla, acomodándose en el sofá. Algo que creo que deberías saber antes de que esto vaya más lejos. ¿Sobre Rory? ¿Sobre Pierce? Y sobre cómo encontró a Rory en primer lugar. Me senté frente a ella, de repente cauteloso. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no fue un accidente que apareciera en su cafetería. Pierce ha estado investigando objetivos en línea, buscando mujeres que encajaran en su perfil. Exitosas, casadas, potencialmente vulnerables al tipo correcto de atención. ¿Cómo sabes esto? Ayla sonrió, pero había algo frío en su expresión. Porque yo le ayudé a encontrarla. La copa de champán se me resbaló de la mano, rompiéndose en el suelo de madera. ¿Qué? No directamente, dijo rápidamente. Pero puede que haya mencionado a ciertas personas que mi hermana estaba pasando por una mala racha en su matrimonio, sintiéndose poco apreciada, pasando mucho tiempo en esa cafetería del centro. La miré fijamente,
tratando de procesar lo que estaba escuchando. Le tendiste una trampa. Creó una oportunidad. Pierce se aprovechó de ella, tal como sabía que lo haría. ¿Cómo sabías siquiera que Pierce era un estafador? No lo sabía, no específicamente, pero sabía que era un problema. Cuando volvió a la ciudad hace 6 meses, investigué un poco, descubrí sus negocios fallidos, sus deudas crecientes, la serie de mujeres ricas con las que salió y descartó. No fue difícil atar cabos. Me levanté, caminando hacia la ventana y de vuelta. Así que deliberadamente pusiste a tu hermana en el camino de un criminal. La puse en el camino de las consecuencias. Que Pierce fuera un criminal fue solo una casualidad afortunada. Ayla, eso es. Justicia, dijo con firmeza. Rory ha estado tomando cosas que no le pertenecen durante 20 años. Se llevó a mi prometido. Se atribuyó el mérito de mi trabajo. Tomó oportunidades que deberían haber sido para otras personas. Nunca enfrentó consecuencias reales porque es hermosa, encantadora y la gente siempre la perdonaba. Así que decidiste destruir su vida. Decidí dejar que ella destruyera su propia vida. Todo lo que hice fue proporcionar la oportunidad. Ella tomó cada decisión después de eso. Reunirse con Pierce, mentirte, robar joyas, tener una aventura. No la obligué a hacer ninguna de esas cosas. Me senté de nuevo, mi mente dando vueltas. El acuerdo prenupcial, la cláusula de devastación. Todo eso fue parte de esto. Eso fue un seguro. Sabía que Rory eventualmente te engañaría. ¿Es quién es? El acuerdo prenupcial se aseguró de que estuvieras protegido cuando lo hiciera. ¿Y si no te hubiera engañado? Ayla se encogió de hombros. Entonces habría demostrado que estaba equivocada, y ambos habrían vivido felices para siempre. Ganar, ganar. La miré, sentada allí tranquilamente bebiendo champán mientras explicaba cómo había orquestado la caída de su propia hermana. Y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Eres aterradora, dije. Soy minuciosa. Hay una diferencia. ¿La hay? Manipulaste a todos. A mí, a Rory, incluso a Pierce hasta cierto punto. Todos éramos solo piezas en tu juego. No piezas, jugadores. Todos tomaron sus propias decisiones basadas en sus propias motivaciones. Yo solo arreglé el tablero. Mi teléfono sonó, interrumpiendo la conversación. El identificador de llamadas mostraba el número de Rory. Contesta, dijo Ayla. Esto debería ser interesante. Cogí el teléfono. Hola, Rory. Jared, gracias a Dios. Su voz era temblorosa, llena de pánico. ¿Has visto las noticias sobre Pierce? Sí, las he visto. No tenía ni idea. Te lo juro, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Pensé que se preocupaba por mí. ¿Qué quieres, Rory? Quiero volver a casa. Sé que lo arruiné. Sé que te hice daño, pero Pierce me estaba usando. Nos estaba usando a los dos. No cambia eso nada. Miré a Ayla, que me observaba con interés, como un científico observando un experimento. No, dije finalmente. No cambia nada. Pero yo también fui una víctima. Fuiste una participante voluntaria. El hecho de que Pierce tuviera motivos ocultos no cambia el hecho de que elegiste tener una aventura. Elegiste mentirme, robarme, traicionar nuestro matrimonio. Jared, por favor. El divorcio sigue en pie, Rory. El acuerdo prenupcial sigue en pie. Nada ha cambiado, excepto que tu novio va a la cárcel. Colgué antes de que pudiera responder. Ayla levantó su copa en un brindis simulado. Frío, dijo con aprobación. ¿Pero justo? No lo hagas, dije. No actúes como si fuéramos socios en esto. Lo que hiciste. Manipular a todos, tenderle una trampa a tu propia hermana. Eso no es justicia. Es venganza. A veces son lo mismo. No, no lo son. La justicia se trata de consecuencias por acciones.
Lo que tú hiciste fue saldar viejas cuentas. Ayla terminó su champán y se levantó. Tal vez, pero el resultado final es el mismo. Rory enfrentó las consecuencias de sus elecciones. Tú estás libre de un matrimonio que te estaba haciendo miserable, y un criminal de carrera está fuera de las calles. Todos ganan. Excepto Rory. Rory estará bien. Es inteligente. Es resistente. Y aprenderá de esta experiencia. Tal vez incluso se convierta en una mejor persona. ¿Y tú? ¿Qué sacas de todo esto? Ayla sonrió. Y por primera vez desde que la conocía, la expresión parecía completamente genuina. Puedo ver a mi hermana finalmente enfrentar las consecuencias de sus acciones. Después de 20 años, eso vale más de lo que puedas imaginar. Caminó hacia la puerta, luego se volvió. Por si sirve de algo, Jared. Me caes bien. Eres un buen hombre que merecía algo mejor de lo que Rory te estaba dando. Me alegro de que las cosas hayan salido a tu favor. Incluso si significa destruir la relación con tu hermana. Rory y yo no hemos tenido una relación real en años. Solo hemos estado actuando, fingiendo que somos una familia normal. Al menos ahora podemos dejar de fingir. Después de que se fue, me senté en la casa silenciosa, tratando de procesar todo lo que había aprendido. La mujer en la que había confiado para ayudar a proteger mis intereses había estado orquestando toda la situación desde el principio. Había manipulado a su propia hermana para que tuviera una aventura, sabiendo que activaría el acuerdo prenupcial y destruiría la vida de Rory. Debería haberme molestado más de lo que lo hizo. Tal vez estaba en shock. O tal vez simplemente había llegado al punto en que nada podía sorprenderme más. De cualquier manera, me sentí extrañamente tranquilo con toda la revelación. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Crees que has ganado, pero esto no ha terminado. Encontraré la manera de hacerte pagar. Pierce aparentemente había logrado acceder a un teléfono incluso desde la cárcel. Reenvié el mensaje a Drake y a la gente del FBI que me había dado su tarjeta después del arresto de Pierce. El domingo pasó tranquilamente. Fui al gimnasio de Mickey, me ejercité hasta que me dolieron los músculos, luego volví a casa y pasé la tarde leyendo. Se sintió bien tener un día sin drama, sin revelaciones, sin llamadas de abogados o exesposas o agentes federales. El lunes trajo la noticia de que el club de campo quería organizar un evento especial, una recaudación de fondos para organizaciones benéficas locales con miembros prominentes de la comunidad empresarial como invitados de honor. El tipo de evento donde se forjan reputaciones y se cierran tratos con vino caro y discursos cuidadosamente preparados. Quieren que hables, explicó Robert Ashford cuando llamó. Sobre la integridad en los negocios, la superación de desafíos personales, ese tipo de cosas. Pensé que estaba renunciando a mi membresía. Eso fue antes de que saliera a la luz la situación de Pierce. La Junta ha reconsiderado dadas las circunstancias. Se te ve como una víctima que manejó una situación difícil con dignidad y clase. Y Rory. La membresía de la señora Solace permanece suspendida hasta la resolución de sus problemas legales. Así que el club de campo quería rehabilitar mi reputación mientras se distanciaba del escándalo de Rory. Era cínico pero predecible. Instituciones como Lakewood sobrevivían apoyando a los ganadores y abandonando a los perdedores. ¿Cuándo es este evento? Pregunté. Sábado por la noche. De etiqueta. Cena completa, unos 200 invitados. Tus comentarios serían breves, tal vez 10 minutos. ¿Qué tipo de comentarios? Lo que creas apropiado. El tema es, carácter en crisis. Cómo las personas revelan su verdadera naturaleza cuando se enfrentan a circunstancias difíciles. Casi me río de la ironía. Un discurso sobre el carácter pronunciado por alguien que acababa de descubrir que toda su situación había sido orquestada por una cuñada vengativa. Pero luego me di cuenta de que en realidad era perfecto. Si tenía algo que decir sobre el carácter en crisis, sobre cómo las personas revelan su verdadera naturaleza cuando son puestas a prueba. Lo haré, dije. Excelente. Te enviaremos los detalles. Pasé la semana preparando mis comentarios, pensando en lo que quería decir a una audiencia de personas que habían visto implosionar mi matrimonio en tiempo real.
Algunos de ellos probablemente habían chismorreado al respecto, especulado sobre lo que realmente había sucedido, tal vez incluso tomado partido. El viernes por la noche, recibí una llamada de Drake con una actualización sobre la situación de Pierce. Ha aceptado declararse culpable de todos los cargos, dijo Drake. Probablemente se enfrente a 5 o 7 años en una prisión federal, más la restitución a las víctimas. ¿Qué hay de Rory? Está cooperando plenamente con la investigación. El FBI no cree que supiera de las otras víctimas de Pierce, así que no planean acusarla de nada relacionado con el esquema de fraude. Solo los documentos bancarios. Eso todavía está bajo revisión. Como Pierce ha admitido que falsificó los documentos sin su conocimiento, podrían decidir no procesarla. Ya ha pasado por suficiente. No estaba seguro de cómo me sentía al respecto. Una parte de mí quería que Rory enfrentara las consecuencias por su papel en el esquema, pero otra parte reconocía que ella también había sido victimizada, solo que de una manera diferente. El sábado llegó gris y lluvioso, el tipo de clima que hacía que todo pareciera cansado y desgastado. Pasé la tarde revisando las notas de mi discurso y preparándome para la noche. Los eventos de etiqueta no eran mis favoritos, pero tenía que admitir que había algo satisfactorio en el ritual. El aseo cuidadoso, la ropa cara, la transformación de persona cotidiana a figura pública. Llegué al Lakewood Country Club a las 7 de la tarde, una hora antes de que comenzara la cena. El salón de baile estaba decorado con mantelería blanca y detalles dorados, candelabros de cristal que proyectaban una luz cálida sobre mesas redondas para 10 personas. Parecía elegante y caro, el tipo de escenario donde la gente importante hacía anuncios importantes. Robert Ashford me recibió en la entrada, pareciendo aliviado de que realmente hubiera aparecido. Jared, es maravilloso verte. Estarás en la mesa principal, por supuesto. Tu discurso está programado justo después del plato principal, antes del postre y el café. ¿Quién más habla? El alcalde, el presidente de la Cámara de Comercio y tú. Unos 10 minutos cada uno. Luego abriremos el bar para hacer contactos. Me mezclé con los demás invitados, aceptando condolencias por mi divorcio y felicitaciones por mi éxito empresarial. La mayoría de la gente era educada pero curiosa, claramente esperando que compartiera algunos detalles jugosos sobre la situación de Pierce. Vi varias caras conocidas del bufete de abogados de Rory, colegas que habían trabajado con ella durante años. Parecían incómodos, probablemente preguntándose si su asociación con ella dañaría sus propias reputaciones. La política de oficina era brutal en entornos legales de alto riesgo. A las 8:15, Robert llamó a todos a sus mesas para la cena. Estaba sentado entre la esposa del alcalde y un prominente desarrollador inmobiliario, ambos mantuvieron una conversación educada mientras claramente buscaban información sobre mi situación personal. La comida fue excelente. Algún tipo de pescado con una salsa complicada, verduras que probablemente tenían nombres franceses, vino que costaba más por botella de lo que la mayoría de la gente gasta en comestibles. Comí mecánicamente, mi mente enfocada en el discurso que estaba a punto de dar. Después de que se retiró el plato principal, Robert se levantó y presentó a los oradores de la noche. El alcalde fue primero, pronunciando comentarios predecibles sobre los valores comunitarios y la responsabilidad cívica. El presidente de la Cámara siguió con observaciones igualmente insípidas sobre la ética empresarial y el desarrollo económico. Luego fue mi turno. Caminé hacia el podio, mirando a 200 rostros vueltos expectantes hacia mí. Algunas de estas personas me conocían desde hacía años, habían visto cómo construía mi negocio y mi matrimonio. Otros me conocían solo por reputación o por los titulares recientes. Todos sentían curiosidad por lo que podría decir. Gracias por invitarme esta noche, comencé. Cuando Robert me pidió que hablara sobre el carácter en crisis, no estaba seguro de ser la persona adecuada para el trabajo. Después de todo, soy el tipo cuya esposa tuvo una aventura con un criminal de carrera. No es exactamente una historia de éxito. Algunas personas se rieron nerviosamente. Este no era el tono que esperaban. Pero luego me di cuenta de que la crisis no crea el carácter. Lo revela. Cuando las personas están bajo presión, cuando sus cómodas suposiciones son desafiadas, cuando tienen que elegir entre lo que es fácil y lo que es correcto, es entonces cuando ves quiénes son realmente. Hice una pausa, escaneando la sala.
Al fondo, cerca de la entrada de servicio, vi una figura familiar, Rory, vistiendo un sencillo vestido negro, de pie justo dentro de la puerta. Parecía pálida y delgada, pero sus ojos estaban fijos intensamente en mí. En las últimas semanas, he aprendido cosas sobre personas que creía conocer bien. He descubierto que alguien en quien confiaba estaba manipulando los eventos entre bastidores. He aprendido que alguien a quien amaba era capaz de traición y engaño. Y he descubierto cosas sobre mí mismo que no sabía que estaban ahí. La sala estaba completamente en silencio ahora. Incluso el personal de servicio se había detenido. He aprendido que soy capaz de un cálculo despiadado cuando protejo lo que me importa. He aprendido que puedo ser frío e implacable cuando me siento traicionado. He aprendido que la venganza, incluso cuando está justificada, no se siente tan bien como crees. Miré directamente a Rory, que estaba de pie muy quieta cerca del fondo de la sala. Pero también he aprendido que el perdón no se trata de excusar el comportamiento de alguien o fingir que no sucedió. El perdón se trata de elegir no dejar que sus acciones definan tu futuro. Se trata de asumir la responsabilidad de tus propias decisiones y seguir adelante con dignidad. Me volví hacia la audiencia. La persona que tuvo una aventura tomó una decisión. La persona que manipuló la situación tomó una decisión. El criminal de carrera que usó a la gente para obtener ganancias financieras tomó una decisión. Y yo también tomé decisiones, sobre cómo responder, cómo protegerme, cómo seguir adelante. Hice una pausa de nuevo, dejando que las palabras se asentaran. El carácter en crisis no se trata de ser perfecto. Se trata de ser honesto contigo mismo y con los demás sobre quién eres y de lo que eres capaz. Se trata de aceptar la responsabilidad de tus acciones y sus consecuencias. Y se trata de elegir cada día ser el tipo de persona que puedes respetar. Miré alrededor de la sala una vez más, encontrándome con los ojos de personas que conocía desde hacía años. Gracias por su atención, y gracias por la oportunidad de compartir estos pensamientos con ustedes. El aplauso fue educado, pero incierto. Les había dado algo más personal y más desafiante de lo que esperaban. Mientras volvía a mi asiento, vi a Rory escabullirse por la entrada de servicio, desapareciendo en la noche. El resto de la noche pasó en un torbellino de contactos y conversaciones triviales. La gente se me acercaba con una mezcla de admiración y cautela, como si no estuvieran muy seguros de qué pensar de mis comentarios. Di respuestas apropiadas, estreché manos, intercambié tarjetas de visita y desempeñé el papel del empresario exitoso que está recomponiendo su vida. A las 11 de la noche, finalmente escapé al aparcamiento. La lluvia había cesado y se veían estrellas a través de los claros en las nubes. Caminaba hacia mi coche cuando oí pasos detrás de mí. Jare. Me volví para ver a Rory acercándose, sus tacones resonando en el pavimento mojado. Parecía más pequeña de alguna manera, disminuida por todo lo que había sucedido. Fue todo un discurso, dijo. ¿Lo oíste? La mayor parte. Vine a no sé por qué vine. Quizás para ver cómo estabas. Estoy bien. ¿Y tú? Porque ese discurso sonó como el de alguien que ha pasado por el infierno. Consideré la pregunta. Tal vez he pasado por el infierno, pero salí al otro lado. ¿Y yo? Salí al otro lado. La miré, de pie allí en el aparcamiento. Esta mujer que había sido el centro de mi mundo durante 12 años, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No lo sé, Rory. Eso depende de ti. Pierce va a la cárcel. 5 años, tal vez más. El FBI dice que no me acusarán de nada, pero mi reputación está destruida. Ningún bufete de abogados me tocará. Mis amigos no devuelven mis llamadas. ¿Y no puedo permitirme mantener mi apartamento? Siento oír eso. ¿Lo sientes? Porque a veces pienso que estás disfrutando esto. Consideré sus palabras cuidadosamente. No estoy disfrutando de tu sufrimiento, Rory. Pero no voy a fingir que no estoy aliviado de estar libre de un matrimonio que nos estaba haciendo miserables a ambos. No éramos miserables. Solo estábamos estancados. Tal vez, pero estar estancado no es forma de vivir. Se quedó en silencio por un momento, mirando las estrellas. Ayla me contó lo que hizo, cómo lo preparó todo, manipuló la situación.
¿Qué pensaste de eso? Pensé que era lo más típico de Ayla que podía hacer. Ha estado planeando vengarse de mí durante 20 años, y finalmente encontró la oportunidad perfecta. ¿Eso cambia cómo te sientes sobre lo que pasó? Rory negó con la cabeza. No. Ella creó la oportunidad, pero yo tomé las decisiones. Elegí reunirme con Pierce, mentirte, arriesgarlo todo por alguien que me estaba usando. Eso es mi culpa. Era la primera vez que asumía la responsabilidad total sin poner excusas ni culpar a las circunstancias. Tal vez finalmente estaba madurando. ¿Qué harás ahora? Pregunté. Empezar de nuevo, supongo. Encontrar una nueva carrera. Tal vez mudarme a otra ciudad donde la gente no conozca mi historia. Descubrir quién soy cuando no estoy tratando de impresionar a nadie. Eso suena saludable. ¿Lo parece? Porque a mí me suena aterrador. Casi sonreí. Los mejores cambios suelen ser aterradores. Dio un paso más cerca y, por un momento, pensé que intentaría tocarme, para cerrar la brecha que se había abierto entre nosotros. En cambio, se quedó allí, mirándome con una expresión que no pude leer del todo. Sé que no puedes perdonarme, dijo finalmente. Sé que ha pasado demasiado. Se ha hecho demasiado daño. Pero quiero que sepas que lo siento. No solo por haber sido descubierta, no solo por las consecuencias, sino por hacerte daño. Te merecías algo mejor de lo que te di. Gracias, dije. ¿Eso significa algo? ¿Significa lo suficiente? Sabía lo que estaba preguntando, pero también sabía la respuesta. No, Rory. No significa lo suficiente. Ha pasado demasiado. Se ha roto demasiada confianza. No podemos volver a lo que éramos. Asintió, las lágrimas comenzaban a caer. Lo sé. Solo tenía que preguntar. Entiendo. Se dio la vuelta para alejarse, luego se detuvo y miró hacia atrás. Por si sirve de algo, espero que encuentres a alguien que aprecie lo que tienes para ofrecer. Eres un buen hombre, Jared. Perdí de vista eso, pero es verdad. Y espero que descubras quién quieres ser cuando no estés actuando para otras personas. Hay una buena persona ahí dentro, Rory. Simplemente se perdió por un tiempo. Sonrió a través de sus lágrimas. Tal vez ambos lo hicimos. La vi alejarse por el aparcamiento, su figura haciéndose más pequeña hasta que desapareció entre las sombras de las farolas. Se sintió como el final de algo importante, pero también como el comienzo de algo nuevo. Conduje a casa por calles vacías, pasando por casas donde las familias dormían pacíficamente, pasando por negocios que abrirían mañana para atender a clientes que tenían sus propios sueños, problemas y relaciones complicadas. El mundo estaba lleno de gente tomando decisiones, enfrentando consecuencias, tratando de descubrir cómo vivir con dignidad y propósito. En casa, me serví un whisky y me senté en mi sillón de cuero, pensando en todo lo que había sucedido, la aventura, el divorcio, las revelaciones sobre Pierce y Ayla, el discurso que acababa de dar. Se sintió como una vida entera comprimida en unas pocas semanas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Drake. Vi la cobertura de noticias de tu discurso. Bien hecho. Has completado oficialmente tu transición de víctima a superviviente. Respondí, ¿qué sigue? Lo que quieras. Ahora eres libre. Libre. Era una palabra en la que había estado pensando mucho últimamente, pero finalmente estaba empezando a entender lo que significaba. No solo libertad de un mal matrimonio o una situación manipuladora, sino libertad para elegir quién quería ser en el futuro. Terminé mi whisky y subí a la cama, dejando las luces encendidas abajo. Mañana, empezaría a averiguar qué venía después. Nuevas rutinas, nuevas metas, tal vez incluso nuevas relaciones eventualmente. Pero esta noche, estaba contento de dormir en mi propia cama, en mi propia casa, sin tener que rendir cuentas a nadie más que a mí mismo. El juego había terminado, y todos habían recibido exactamente lo que merecían, incluyéndome a mí. Afuera, la lluvia comenzó de nuevo, limpiando las calles y preparando al mundo para lo que viniera después.